Un marido traidor vació los ahorros de su esposa embarazada y desapareció sin dejar rastro. 10 años después, regresa completamente arruinado, implorando perdón. Secretos oscuros son revelados y una decisión imposible debe ser tomada. Esta historia de traición, redención y justicia te hará cuestionar los límites del perdón. Prepara tu corazón para una jornada emocional que cambiará tu perspectiva sobre la familia y las segundas oportunidades. Deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. Nunca imaginé que una simple consulta bancaria cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Era un miércoles soleado en Guadalajara, cuando decidí verificar mis ahorros. Después de todo, con gemelos en camino, necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden. Tras 5 años de matrimonio y a los 35 años, finalmente había realizado el sueño de la maternidad. Gemelos. La noticia de los 2 bebés llenó mi corazón de una alegría que nunca había experimentado antes. Sentada frente a la computadora, accedí a mi cuenta de ahorros, aquella donde guardaba, religiosamente, parte de mi salario como enfermera desde hacía más de 10 años. El saldo que apareció en la pantalla parecía un error cruel. Donde deberían estar 87,000 mora, había solo 12,37. Mi corazón falló un latido. Actualicé la página. 1, 2, 3 veces. El valor permanecía inalterado, como una sentencia implacable. Debe haber algún error, pensé, tratando de controlar la respiración mientras llamaba al banco. La voz monótona del empleado del otro lado de la línea solo confirmó lo que ya temía. Señora, los retiros se realizaron a lo largo de los últimos 3 meses, todos autorizados con la contraseña correcta. Mi marido llegó a casa esa noche con un ramo de flores y un oso de peluche para los bebés. Su sonrisa desapareció cuando vio mis ojos hinchados y los estados de cuenta bancarios esparcidos sobre la mesa de la cocina. ¿Qué hiciste con nuestro dinero, Carlos?, pregunté, con una calma que ni yo sabía que poseía en ese momento. Él dejó caer las flores al suelo. Puedo explicar, Sofía. Fue una inversión. Importación de productos electrónicos. El retorno sería 3 veces mayor en pocos meses. ¿Una inversión? ¿Con todo el dinero que guardé durante 10 años de turnos dobles y horas extras? ¿Sin consultarme? Mi voz salió entrecortada, pero firme. Una mano apoyaba instintivamente mi vientre de 7 meses, como si quisiera proteger a mis hijos de la tormenta que se formaba. Amor, iba a contarte cuando tuviera los primeros resultados. Quería sorprenderte. Se arrodilló tomando mis manos. Imagínate, podríamos comprar una casa más grande, quizás hasta contratar una niñera de tiempo completo. Encaré esos ojos castaños que un día me hicieron creer en cuentos de hadas. ¿Desde cuándo entiendes de importación, Carlos? Tú eres contador, trabajas con números, no con negocios internacionales. Conocí gente, hice contactos. Está todo encaminado, te juro. Hablaba demasiado rápido, evitando mi mirada. Una señal que yo conocía bien de los pacientes cuando mentían sobre haber tomado su medicamento. Quiero ver los contratos, los comprobantes, todo, exigí. Claro, solo que no los tengo conmigo ahora. Mañana mismo te muestro todo. Aquella noche, acostada en la cama que compartíamos hacía años, sentí un vacío más grande que el océano. Los bebés se movían dentro de mí, ajenos al huracán que devastaba nuestra familia aún no formada completamente. Carlos dormía, o fingía dormir, del otro lado de la cama, una distancia física que reflejaba el abismo que comenzaba a formarse entre nosotros. Las promesas de los días siguientes se resumieron a excusas vacías y documentos que nunca aparecieron. Están con mi socio. El contador los está revisando. Hubo un problema en la aduana. Cada nuevo día, una nueva justificación. Y entonces, una mañana de lunes, desperté sola. En la almohada de al lado, solo una nota escrita a las prisas. Sofía, perdón, las cosas no salieron como planeé. Necesito un tiempo para resolver todo. Te pagaré cada centavo, prometo. Cuida bien de nuestros hijos. Reí. Una risa seca, amarga, que reverberó por las paredes de la habitación vacía. Cuida bien de nuestros hijos. Como si yo tuviera opción. Como si él me hubiera dejado cualquier alternativa además de seguir adelante. Aquel día, lloré hasta no tener más lágrimas. Después, me levanté, tomé un baño largo y hice una lista. Ítems prácticos. 1.
Informar al banco sobre posibles nuevos intentos de retiro. 2. Contactar a un abogado. 3. Avisar al hospital sobre mi situación y verificar la posibilidad de horas extras. 4. Calcular cuánto necesitaría para los próximos meses. La racionalidad siempre fue mi puerto seguro en los momentos de crisis. Como enfermera, aprendí que el pánico no salva vidas. La acción calculada, sí. Y ahora, no eran solo mi vida y la de mis hijos las que estaban en juego, sino también nuestra dignidad y futuro. Mi familia reaccionó como esperaba, shock, indignación y después un apoyo incondicional típico de la gente de Jalisco. Mi madre se mudó temporalmente a mi departamento, trayendo consigo el aroma reconfortante del café de olla recién hecho y la sabiduría silenciosa de quien ya ha enfrentado sus propias batallas. Hija, hombre es como galleta de animalito. Algunos se rompen demasiado fácil, dijo mientras preparaba la cena la noche en que conté sobre la fuga de Carlos. Mamá, no es hora para tus analogías culinarias, respondí, frotándome la frente. Es justamente la hora, mi hija. La vida. Continúa. Los bebés vienen en camino, y tú necesitas alimentarte bien. Ella colocó un plato de sopa humeante frente a mí. Y recuerda, eres hija de Doña María de las Gracias. Nosotras no nos derrumbamos, nos reconstruimos. Las semanas siguientes fueron un borrón de consultas médicas, reuniones con el abogado y reorganización financiera. El hospital donde trabajaba se mostró sorprendentemente comprensivo, ofreciéndome un arreglo especial. Podría seguir trabajando hasta el 8º mes, y después de la licencia de maternidad, tendría horarios flexibles. No era ideal, pero era suficiente para respirar. Los gemelos nacieron en una madrugada lluviosa de septiembre. Miguel llegó primero, seguido por Beatriz 5 minutos después. Cuando los sostuve por primera vez, una certeza absoluta me invadió. Haría cualquier cosa por ellos, cualquier sacrificio, cualquier batalla. Mirando esos rostros perfectos, juré que nunca conocerían la escasez o el abandono. Tienen tus ojos, comentó la enfermera mientras me ayudaba a amamantarlos, y espero que tengan mi fuerza también, respondí, sintiendo una determinación férrea a sustituir la desesperación de los meses anteriores. El regreso a casa con 2 recién nacidos fue un desafío monumental. Noches sin dormir, la lactancia constante, las visitas al pediatra. Todo parecía conspirar contra mi cordura, pero había también momentos de una alegría tan pura que casi compensaban todo lo demás. La primera sonrisa de Miguel, el modo en que Beatriz agarraba mi dedo con su manita minúscula, las tardes tranquilas cuando los dos dormían al mismo tiempo. Entre pañales y biberones, continué buscando a Carlos. No por nostalgia o deseo de reconciliación, sino por una cuestión práctica: pensión alimenticia. Los gemelos tenían derecho. Contraté incluso a un detective privado, gastando dinero que no tenía, solo para descubrir que mi exmarido parecía haber desaparecido del mapa, como si la tierra se lo hubiera tragado a él y a mis 87,000 Ferrodorn. Los almuerzos de domingo en casa de mis padres se volvieron un ritual sagrado y al mismo tiempo una prueba. Entre el mole con pollo y el postre, siempre surgía la pregunta inevitable: ¿y Carlos? ¿Alguna noticia? Tía Cecilia, si tuviera alguna noticia, usted sería la primera en saberlo, después de la policía y mi abogado, respondí una vez, con una sonrisa forzada. El silencio incómodo que siguió fue casi palpable. Sofía, tu tía solo está preocupada, intervino mi padre, siempre el diplomático de la familia. Lo sé, papá. Disculpa, tía Cecilia. Es que ya hace casi un año, y aún no hay ninguna señal de él. Respiré hondo. Pero los gemelos están creciendo fuertes. Miguel ya está intentando darse la vuelta solo, y Beatriz tiene un pulmón que envidiaría cualquier soprano. El tema siempre cambiaba a los niños, y yo agradecía internamente por eso. Hablar de mis hijos era mucho más fácil que explicar lo tonta que había sido al confiar ciegamente en alguien. Fue una tarde común, 3 años después del nacimiento de los gemelos, que recibí la llamada que reabrió todas las heridas. Un empleado del Servicio de Administración Tributaria informando que mi nombre constaba como copropietaria de una empresa de importación en quiebra, con deudas fiscales considerables. Debe haber algún error. Nunca firmé ningún documento.
para abrir una empresa, argumenté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Señora, tenemos copias de los contratos con su firma. Le recomiendo que busque asesoría legal lo antes posible. Después de colgar, quedé inmóvil por largos minutos, observando a los gemelos jugar en la alfombra de la sala. Beatriz construía una torre con bloques de colores, mientras Miguel intentaba, sin éxito, apilar sus carritos. Eran la imagen de la inocencia, ajena al peso que acababa de sumarse a mis hombros. El abogado que contraté, el doctor Paulo Méndez, era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados y una determinación que me dio el primer destello de esperanza en mucho tiempo. Doña Sofía, esto es claramente un fraude, afirmó él, tras examinar los documentos que conseguí en Minsaninones entre el Sati. Esta no es su firma. Cualquier perito calígrafo lo confirmará. Pero no le voy a mentir. Será una batalla larga. Doctor, ya estoy en guerra hace 3 años. Una batalla más no me asusta. Él sonrió, una sonrisa discreta que no llegó a sus ojos. Es ese espíritu el que necesitaremos. Y si me permite la indiscreción, su exmarido es un tonto por haber abandonado a una mujer como usted. Desvié la mirada, incómoda con el elogio inesperado. Él no solo me abandonó, doctor. Me robó mi dinero, falsificó mi firma y ahora me dejó con una deuda que no es mía. Tonto sería un eufemismo. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y burocracias. Peritajes caligráficos, declaraciones, reuniones interminables con el Ministerio Público. Mientras tanto, me equilibraba entre el trabajo, en el hospital, la crianza de los gemelos, ahora más independientes, pero también más cuestionadores, y las pocas horas de sueño que conseguía robarle a las madrugadas. «Mamá, ¿por qué Felipe tiene un papá y nosotros no?», preguntó Beatriz un día, después de volver de la fiesta de cumpleaños de un compañerito de la guardería. La pregunta me tomó desprevenida, como un golpe en el estómago. Había ensayado esa respuesta mentalmente decenas de veces, pero nunca parecía encontrar las palabras correctas. «Ustedes tienen un papá, Vía, solo que no está aquí con nosotros. ¿No le gustamos?». La voz pequeña e inocente casi me rompió el corazón. «No es eso, mi amor. A veces, los adultos toman decisiones complicadas, pero eso no tiene nada que ver con ustedes dos. Su papá, él tenía problemas que resolver». «¿Qué problemas, mamá?», interrumpió Miguel, siempre el más curioso. «Problemas de adulto, hijo. Cosas que ustedes entenderán cuando sean mayores». Abracé a los dos, sintiéndome simultáneamente protectora y mentirosa. ¿Cómo explicar a niños de 3 años que su padre había preferido el dinero a la familia? La batalla judicial finalmente terminó casi 2 años después, cuando un juez declaró que yo había sido víctima de fraude. Mi nombre fue limpiado, y la empresa fantasma, oficialmente disuelta. No recuperé un centavo del dinero robado, pero al menos no tendría que cargar con las deudas dejadas por Carlos. Fue en ese periodo que el doctor Paulo se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en un amigo. Inicialmente, mantuve una distancia calculada. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme, pero con el tiempo, su presencia constante y su apoyo genuino comenzaron a romper las barreras que había erigido. «Debería considerar una especialización», sugirió él durante uno de nuestros almuerzos después de una audiencia. Con su experiencia como enfermera, podría abrir más puertas. La idea plantó una semilla que florecería en los meses siguientes. Con los gemelos comenzando el preescolar y mi nombre finalmente limpio, decidí invertir en mí misma. Una especialización en enfermería neonatal. Conciliar trabajo, estudios y maternidad exigió malabarismos dignos de un artista circense. Las noches se volvían días entre libros y trabajos académicos. Mis vecinas y comadres se convirtieron en aliadas inestimables, turnándose para recoger a los niños de la escuela cuando yo estaba de turno o en clase. «Sofía, necesitas descansar», advirtió doña Cida, mi vecina de 70 años, al verme llegar exhausta después de un turno de 12 horas. «Esos niños necesitan a su madre viva, no a una santa mártir». «Estoy bien, doña Cida. Es solo una etapa», respondí, mientras ella colocaba en mis manos un plato con caldo de pollo aún caliente. «Etapa o no, te vas a comer todo esto ahora. Y no quiero escuchar «no tengo hambre».
Jalisciense que no come bien pierde el acento, ¿sabías? Reí de verdad por primera vez en semanas. La simplicidad y el cariño de aquella señora eran un bálsamo para mi alma exhausta. La rutina era agotadora, pero también gratificante. Ver a los gemelos crecer sanos y felices, destacándose en la escuela y desarrollando personalidades tan distintas. Miguel, introvertido y observador. Beatriz, habladora y carismática. Llenaba mi pecho de un orgullo que compensaba todos los sacrificios. En casa, mantenía un ritual casi sagrado: el cuaderno de cuentas. Cada centavo que entraba y salía era meticulosamente registrado. Era una práctica que había aprendido de mi abuela y que ahora transmitía a mis hijos. «Mamá, ¿por qué? ¿Anotas todo eso?», preguntó Miguel una noche, observándome actualizar el cuaderno después de hacer las compras del mes. «Porque necesitamos saber a dónde va nuestro dinero, hijo. Así, podemos planear el futuro. ¿Como esos ahorros para nuestra universidad de los que hablaste?». «Exactamente. Si no sabemos a dónde va nuestro dinero hoy, no podremos guardar para mañana». Sus ojos brillaron con entendimiento precoz. «Cuando crezca, voy a tener un cuaderno igual al tuyo. Y vas a ser muy bueno en eso. Estoy segura», respondí, revolviendo su cabello oscuro, tan parecido al del padre que a veces dolía mirar. La conclusión de la especialización coincidió con una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra historia. Un hospital renombrado en la Ciudad de México me ofreció un puesto en el equipo de enfermería neonatal, con un salario considerablemente mayor que el actual. La idea de dejar Guadalajara, mi familia, mi red de apoyo, parecía aterradora, pero también representaba una oportunidad única, un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. «¿Qué les parece si vivimos en la Ciudad de México?», pregunté a los gemelos durante la cena, tratando de sonar casual, como si estuviera proponiendo un paseo al zoológico. Beatriz frunció el ceño. «¿La abuela irá con nosotros?». «No, querida. La abuela seguirá viviendo aquí, pero podemos visitarla en las vacaciones, y ella puede visitarnos también». «¿Pero allá hay parques?», preguntó Miguel, pragmático como siempre. «Sí, hay muchos parques, y museos, y parques, y un montón de lugares bonitos para conocer. Entonces yo quiero ir», decidió él, volviendo su atención a la sopa de tortilla. Beatriz tardó más en convencerse, pero después de prometerle que podría decorar su nueva habitación como quisiera, ella también se embarcó en la idea. Los niños tienen esa capacidad admirable de adaptación, algo que, con los años, nosotros los adultos vamos perdiendo. La mudanza a la Ciudad de México ocurrió en un invierno excepcionalmente frío. El departamento que alquilamos quedaba cerca del hospital, más pequeño que nuestra casa en Guadalajara, pero funcional. En las primeras semanas, hubo lágrimas nocturnas pidiendo a la abuela, la escuela antigua, los amigos dejados atrás. Pero poco a poco, la nueva rutina se fue estableciendo. El hospital era todo lo que esperaba y más. El equipo, altamente calificado. La infraestructura, de primer mundo. Me sentía desafiada profesionalmente como hacía mucho no sucedía. Y los gemelos, para mi sorpresa y alivio, se adaptaron sorprendentemente bien a la nueva escuela. «Mamá, Miguel tiene una novia», denunció Beatriz cierta tarde, mientras volvíamos en coche de la escuela. «No tengo ninguna», protestó él, el rostro rojo como un tomate. «Sí tienes. Julia de nuestro salón te espera todos los días en el recreo». «Eso no es ser novios. Solo jugamos juntos», reí, observando por el retrovisor el enfrentamiento entre los dos. Momentos así, tan normales, tan cotidianos, eran pequeños tesoros en la vida que habíamos reconstruido. En 2 años, fui promovida a supervisora del área neonatal. Un reconocimiento de mi trabajo y dedicación que me llenó de orgullo. Financieramente estábamos finalmente estables. Conseguí incluso iniciar una nueva cuenta de ahorros, esta vez en una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Las videollamadas semanales con la familia en Jalisco mantenían vivo el acento cantado y las tradiciones que formaban parte de nuestra identidad. Los gemelos, ahora con 7 años, aguardaban ansiosamente esas llamadas, especialmente cuando la abuela mostraba lo que había preparado para el almuerzo del domingo. «Abuela, ¿haces ese dulce de leche la próxima vez que vayamos a visitarte?», y pedí a Beatriz,
la boca casi salivando solo de pensarlo. Claro que sí, mi cosita linda. Y voy a guardar unos pedazos de queso en el refrigerador solo para Miguel, que sé que le gusta. La vida había encontrado un equilibrio que parecía casi perfecto, hasta aquella tarde en Cuernavaca, durante una conferencia de enfermería neonatal. Entre una ponencia y otra, revisé mi celular y ahí estaba, un mensaje en las redes sociales de un perfil que reconocí inmediatamente, incluso después de tantos años. Carlos. Mi corazón se aceleró, y por un momento consideré simplemente bloquearlo e ignorarlo, pero la curiosidad, o quizás un último hilo de un sentimiento hacía mucho enterrado, me hizo abrir el mensaje. Sofía, sé que no merezco tu tiempo ni tu atención, pero necesito verte. Necesito conocer a mis hijos. Estoy en Cuernavaca, a menos de 1 hora de la Ciudad de México. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Estoy arrepentido y arruinado. La vida me cobró cada centavo que te quité. Una risa seca escapó de mis labios, atrayendo miradas curiosas de otros participantes del Congreso. ¿Arruinado? ¿Arrepentido? ¿Después de 10 años? ¿Después de que los gemelos aprendieron a caminar, hablar, leer, escribir, todo sin la presencia del padre? No respondí inmediatamente. Dejé el mensaje macerándose por días. Consulté a mi terapeuta, una indulgencia que me había permitido después del ascenso. Conversé con el doctor Paulo, quien, después de mucha insistencia y un noviazgo a distancia por 6 meses, se había mudado a la Ciudad de México, incapaz de imaginar su vida sin mí y los niños. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó Paulo, mientras preparábamos la cena juntos, una rutina que habíamos establecido en los últimos años. Sinceramente, parte de mí quiere ignorarlo completamente. No merece conocer a esos niños maravillosos. Hice una pausa, picando cebollas con más vigor del necesario. Pero también pienso, los gemelos tienen derecho a conocer a su padre biológico, ¿no es así? ¿Y si un día me cuestionan por haberles negado eso? Paulo apoyó el cuchillo que usaba y tomó mis manos. Sofía, eres la persona más justa que conozco. Si estás considerando permitir este encuentro, no es por él, es por tus hijos. Y eso demuestra cuánto los amas. ¿Y si desaparece de nuevo? ¿Y si hiere sus sentimientos? Entonces nosotros estaremos aquí para apoyarlos, como siempre hemos estado. Aquel nosotros calentó mi corazón. Paulo nunca intentó reemplazar a Carlos como padre. Él creó su propio espacio en la vida de los niños, como figura masculina presente, confiable, amorosa. Un puerto seguro que ni yo misma sabía que necesitábamos hasta que él apareció. Finalmente, acordamos un encuentro en un café cercano al hospital. Le pedí a una colega que cubriera la primera hora de mi turno, explicándole la situación sin entrar en detalles. Llegué 10 minutos antes, eligiendo una mesa estratégica, cerca de la salida, pero no tan expuesta. Cuando Carlos entró al café, casi no lo reconocí. El hombre atlético, con sonrisa fácil y andar confiado, había desaparecido. En su lugar, estaba alguien visiblemente mayor que sus 45 años, apoyado en un bastón, con canas y una mirada cansada que parecía cargar el peso del mundo. «Sofía», dijo él, la voz entrecortada, «estás hermosa. Ahórrate los cumplidos, Carlos», respondí, más fría de lo que pretendía. «Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar, y mi tiempo es limitado». Él obedeció, apoyando el bastón en la silla de al lado. Noté que cojeaba considerablemente. «¿Qué? ¿Pasó con tu pierna?», pregunté. Parte por educación, parte por curiosidad genuina. Accidente de coche, hace 3 años, múltiples fracturas en la pierna derecha. Nunca se recuperó completamente. Intentó una sonrisa que pareció más una mueca. Irónico, ¿no? Cuando finalmente había decidido volver e intentar redimirme. Esto sucede. La vida tiene un sentido, del humor peculiar, comenté, sorprendiéndome a mí misma con el tono casi amigable. Dijiste que estás arruinado. ¿Qué pasó con todo ese dinero, mi dinero, que te llevaste? Carlos bajó los ojos a la taza de café que la mesera acababa de traer. Lo perdí todo. El negocio era real, Sofía, pero mi socio, él desapareció con el capital antes de que pudiéramos comenzar las operaciones. Después de eso, fue una espiral descendente. Intenté otros negocios,
Contraje deudas, cambié de ciudad varias veces. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no intentaste al menos pagar la pensión de tus hijos? Vergüenza, miedo, cobardía. Él me encaró finalmente. Elige el motivo, todos son verdaderos. Cuando finalmente intenté buscarte en Guadalajara, supe que te habías mudado a la Ciudad de México. Perdí el valor de nuevo. ¿Y ahora? ¿Qué cambió? Tuve un diagnóstico reciente. No es terminal, pero me hizo repensar muchas cosas. Hizo una pausa. Sofía, sé que no merezco nada de ti, pero quiero conocer a mis hijos. Quiero que sepan que a pesar de todos mis errores, nunca dejé de pensar en ellos. Lo observé en silencio por un largo momento. El hombre frente a mí ya no era el villano que atormentaba mis pesadillas, ni el príncipe encantador que un día creí haber encontrado. Era solo un hombre quebrado, recogiendo las consecuencias de sus decisiones. Tienen nombres, Carlos. Miguel y Beatriz. Miguel es introvertido, adora la ciencia y tiene una colección impresionante de piedras. Beatriz es habladora, ama bailar y consigue convencer a cualquiera de hacer lo que ella quiere con esa sonrisa. Son increíbles y crecieron sin ti por elección tuya. Lo sé, murmuró él, y me arrepiento todos los días. El arrepentimiento no paga cuentas ni compra pañales, respondí, repitiendo en voz alta el pensamiento que tuve 10 años atrás, cuando encontré su nota en la almohada. En los meses siguientes, organizamos encuentros supervisados. Primero, conversé largamente con los gemelos, explicándoles de la forma más neutral posible la situación. Para mi sorpresa, reaccionaron con una mezcla de curiosidad y cautela, más maduros de lo que sus 8 años sugerían. ¿Es buena? ¿Onda como el tío Paulo?, preguntó Beatriz antes del primer encuentro. No, querida, él es diferente, pero está muy ansioso por conocerlos. ¿Va a vivir con nosotros? La preocupación en la voz de Miguel era palpable. No, hijo, él tiene su casa. Ustedes solo se verán de vez en cuando si quieren. El primer encuentro fue tenso y torpe. Carlos trajo regalos. Claro, intentando comprar lo que no podía ser comprado. Los gemelos, inicialmente tímidos, fueron lentamente abriéndose. Miguel se mostró más reservado, mientras Beatriz, curiosa por naturaleza, bombardeó a su padre con preguntas. ¿Por qué desapareciste? ¿No te gustábamos? ¿Estás enfermo? ¿Por qué usas bastón? ¿Te vas a ir de nuevo? Carlos respondió a cada pregunta con una paciencia que yo no reconocía en él. Por un momento, observándolos desde lejos, sentí una punzada de algo que no conseguía nombrar. No era celos, ni rabia. Quizás era solo la constatación de cuánto tiempo Senina había perdido. Durante una de esas visitas, algunos meses después, Carlos Meeminon entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté desconfiada. Documentos de la herencia de un tío que falleció el mes pasado. No es mucho, pero quiero usarlo para devolver parte de lo que te quité. Mi risa fue instantánea. ¿En serio, Carlos? ¿Otra inversión milagrosa? Su rostro se enrojeció de vergüenza. No, Sofía, es legítimo esta vez. Puedes verificarlo con mi abogado. Son 35.000 seres. Sé que no es ni la mitad de lo que te debo, pero es un comienzo. Estaba a punto de negarme cuando él añadió algo que me tomó desprevenida. Y hay una cosa más que necesitas saber sobre lo que realmente sucedió en aquel entonces. ¿Qué más podría haber para saber? Me robaste mi dinero, falsificaste mi firma y desapareciste cuando estaba embarazada de 7 meses. No fue exactamente así. Él dudó. ¿Recuerdas? A Cristina, mi exnovia de la universidad. Vagamente. ¿Qué tiene que ver con esto? Ella me buscó meses antes de que yo desapareciera. Estaba lanzando una empresa de importación. Necesitaba inversores. Mostró proyecciones, contratos, todo. Parecía legítimo. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Comenzamos a reunirnos para discutir negocios. Un día, después de unas copas, ella me convenció de invertir. Dijo que sería la oportunidad de nuestra vida, mía y tuya, que podríamos darles un futuro mejor a nuestros hijos, comprar una casa más grande, viajar por el mundo. Fue manipulación pura. ¿Y caíste como un tonto?, respondí, cruzando los brazos. Sí,
Cuando el dinero desapareció junto con ella, entré en pánico. Intenté recuperarlo. Invertí lo que quedaba en apuestas desesperadas. Cavé un agujero aún más profundo. Pasó la mano por su cabello canoso. Cuando descubrí que había falsificado tu firma para abrir la empresa, yo simplemente no pude enfrentarte. Fue cobarde. Lo sé. Quedé en silencio por unos instantes, digiriendo aquella revelación. No cambiaba los hechos, no borraba el abandono, pero de alguna manera humanizaba al villano de mi historia. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Miguel y Beatriz merecen saber que su padre no es solo un monstruo egoísta. Fui débil. Fui tonto. Pero nunca quise perjudicarlos intencionalmente. Encaré el sobre en mis manos, sintiendo su peso. No solo físico, sino simbólico. Aceptar aquel dinero sería abrir una puerta que mantuve cerrada por una década. Voy a pensarlo. Fue todo lo que conseguí decir. En las semanas siguientes, el sobre permaneció intacto en mi cajón de documentos. Paulo respetó mi silencio sobre el asunto, aunque podía sentir su curiosidad. Los gemelos continuaron sus encuentros supervisados con Carlos, desarrollando lentamente una relación que, aunque cautelosa, comenzaba a echar raíces. Fue durante la kermés de la escuela, cuando observaba a Miguel intentar derribar latas con una pelota mientras Beatriz bailaba el jarabe tapatío, que la respuesta me llegó como un rayo de claridad. Carlos estaba allí, a pocos metros de distancia, usando su bastón para apoyarse mientras animaba a su hijo. Paulo, a mi lado, aplaudía animadamente. Dos figuras masculinas tan diferentes, ambas ahora parte del complejo tapiz que era nuestra vida. El verdadero legado que dejaría a mis hijos no sería financiero. No serían los 87,000 seres robados, ni los 35,000 seres ofrecidos como restitución parcial. Sería el ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con dignidad, cómo reconstruirse después de la tormenta, cómo perdonar sin olvidar. A la mañana siguiente, llamé a Carlos para tomar un café. Decidí aceptar el dinero. Anuncié sin preámbulos. Pero no para mí. Lo voy a depositar en una cuenta de ahorros para la Universidad de Miguel y Beatriz. Su rostro se iluminó con un alivio visible. Es más de lo que merezco, Sofía. Gracias. No estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por nuestros hijos. Y porque, por más que me haya costado admitirlo, el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Siempre fuiste la más fuerte de los dos, dijo él, con una sonrisa melancólica. No tuve opción. Cuando decides ser madre, la debilidad no es una opción. Salí de aquel café con una ligereza que no sentía hacía años. El pasado no había sido borrado. Las cicatrices permanecerían. Los recuerdos dolorosos aún surgirían en momentos inesperados. Pero el veneno del resentimiento, que por tanto tiempo había corroído mi corazón, comenzaba finalmente a disiparse. Aquella noche, mientras ayudaba a los gemelos con la tarea, Beatriz me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿todavía te pones triste cuando ves a papá?» Hice una pausa, escogiendo cuidadosamente mis palabras. «No, querida, ya no me pongo triste. Hubo un tiempo en que sí, pero ahora es diferente». «¿Diferente cómo?», insistió ella, siempre perspicaz. «Como aquella vez que te caíste de la bicicleta y te raspaste la rodilla. ¿Recuerdas? Al principio dolía mucho. Lloraste. Después se formó una costra. Y cuando la costra se cayó, quedó solo una marquita que casi no se ve». Ella asintió, satisfecha con la analogía. Miguel, que había estado silenciosamente escuchando la conversación mientras fingía concentrarse en las matemáticas, añadió: «Qué bueno que ya no te pongas triste, mamá. Ahora sonríes». Más. Abracé a mis hijos, aquellos pequeños seres que, en su sabiduría inocente, veían verdades que tardé años en comprender. Sí, sonreía más ahora, no porque el pasado hubiera sido reescrito, o porque las injusticias hubieran sido completamente reparadas. Sonreía porque había aprendido que la vida raramente ofrece finales perfectos, solo nuevos comienzos. Y en aquel momento, rodeada por el amor de mis hijos y por la paz que finalmente había encontrado, supe que este nuevo comienzo era más que suficiente. Era, de hecho, todo lo que necesitaba. La mujer que un día lloró al descubrir una cuenta bancaria vacía, ahora entendía que la verdadera riqueza estaba allí,
En aquel departamento en la Ciudad de México, en las risas de los gemelos, en el cariño de Paulo, e incluso en la reconciliación improbable con el pasado que Carlos representaba. Los 87,000 metriche jamás regresarían íntegramente. Las noches en vela, los turnos dobles, las lágrimas derramadas en la almohada, nada de eso sería compensado monetariamente. Pero lo que gané a cambio, fuerza, independencia, discernimiento, valía infinitamente más. Cierta mañana, casi un año después de que Carlos volviera a nuestra vida, recibí una llamada del hospital informando que había sido internado, con complicaciones de su condición crónica. Los gemelos, ahora con 9 años, insistieron en visitarlo. Observé desde lejos mientras contaban historias de la escuela, mostraban dibujos y simplemente estaban presentes para aquel hombre que, a pesar de todo, era parte de ellos. No necesitabas traer a los niños, me dijo Carlos cuando ellos salieron, a comprar algo en la cafetería con Paulo. Ellos quisieron venir. Y creo que es importante que entiendan que, incluso en las dificultades, no abandonamos a las personas. Una lágrima solitaria rodó por el rostro envejecido de Carlos. Qué curioso, ¿no? Tú enseñándoles a nuestros hijos a no hacer lo que yo hice. La vida está llena de esas ironías, respondí, sintiendo una compasión que jamás imaginé poder nutrir por él nuevamente. Al salir del hospital aquella tarde, de la mano con mis hijos, con Paulo caminando a nuestro lado, percibí que el círculo finalmente se cerraba. La jornada que comenzó con una traición y abandono culminaba ahora en una forma imperfecta, pero genuina, de redención. «Estoy orgulloso de ti», susurró Paulo mientras conducía de vuelta a casa. «No todas lograrían hacer lo que tú hiciste». «No, hice nada extraordinario. Solo elegí no dejar que el pasado definiera nuestro futuro». Él sonrió. Aquella sonrisa que aún hacía que mi corazón se acelerara después de tantos años. Y es exactamente eso lo que te hace extraordinaria. Miré por el retrovisor a los gemelos, que dormitaban en el asiento trasero. Miguel con la cabeza apoyada en el hombro de su hermana, Beatriz con una leve sonrisa en los labios, como si, incluso en sueños, encontrara motivos para sonreír. Ellos crecerían conociendo tanto la imperfección como la redención humana. Sabrían que las personas pueden fallar terriblemente, pero también pueden buscar el perdón. Aprenderían que la familia no se define solo por lazos de sangre, sino por las elecciones diarias de amor y compromiso. Y quién sabe, un día, cuando enfrentaran sus propias tormentas, porque la vida inevitablemente trae desafíos para todos, recordarían a la madre que perdió todo, excepto la dignidad, y aún así, reconstruyó un mundo donde había espacio incluso para el perdón. Aquellos 87,000 a Nacero, que un día representaron toda mi seguridad financiera, toda mi planificación. Para el futuro, ahora parecían solo números en una historia que valía mucho más. Una historia sobre resiliencia, sobre nuevos comienzos, sobre la capacidad humana de encontrar luz incluso en las más densas tinieblas. La cuenta estaba finalmente saldada, no en pesos, sino en aprendizajes, no en saldos bancarios, sino en paz interior. Y eso, descubrí, era un tipo de riqueza que nadie jamás podría robarme de nuevo.